Estuve hablando con el secretario de Ambiente y Producción del municipio de Basavilbaso, Jonathan As, acerca de la época de poda y también de la época de plantación de nuevas especies. Exactamente, ahora con la llegada del otoño y empezamos a ver que los árboles empiezan a cambiar de tono sus hojas, ¿no es cierto? Es un indicio de que el árbol empieza a entrar en un periodo de recesión, digamos, de que no tiene actividad, su parte aérea, sí, su parte radicular, digamos. Entonces la época en donde se hacen todas las intervenciones de poda y trabajo. Hay que esperar todos estos árboles caducifolios, se llama, que son aquellos que pierden la hoja, a que pierdan totalmente su follaje, y ese es un indicio que ya podemos empezar a hacer estos trabajos, que generalmente se da a fines de abril, principio de mayo. Hay años que por ahí se adelanta el otoño, como este año que ya vemos que los árboles se empezaron a poner amarillo. Este, Así que bueno, ya nosotros lo que estamos ahora recibiendo son todos los pedidos de poda y demás, lo estamos registrando, pero todavía no empezamos a realizar los trabajos porque todavía es muy temprano. ¿Y cómo es el proceso que hace el árbol? Porque te pregunto esto porque por ahí uno piensa, pero viene el frío, el invierno, no se va a helar, no le va a hacer mal. Claro, estos son árboles que están preparados para esta temporada, por eso pierden su follaje como una forma de defensa. Entonces pasan todo el periodo invernal sin actividad, digamos, y por eso nosotros cuando lo podamos, al no tener la savia digamos, en la copa del árbol, no le producimos ningún tipo de daño. Ahora si nosotros lo hacemos en una época, por ejemplo en primavera y verano, donde el árbol está activo, hay más probabilidades de que sufra el árbol o que se enferme o que entre alguna bacteria, algún hongo y después se terminan secando o pudriendo, como tenemos muchos árboles, muchos casos de árboles que por el exceso de poda y podas mal hechas y fuera de época se terminan con el tronco hueco, se terminan cayendo por ahí con un viento, con una tormenta, y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Por eso cuando el vecino nos solicita un trabajo de poda, nosotros lo primero que hacemos es, bueno, le tomamos el pedido, pasamos, vamos y vemos si realmente se justifica. No realizamos poda porque, por ejemplo, te digo algunos casos de que no han llegado, de que nos piden por ahí porque empiezan a caerse la hoja, entonces el vecino piensa que anticiparse con el trabajo de poda para que no tenga que barrer la hoja, pues le tapan las canaletas de los techos y demás. Pero ¿qué pasa? Si nosotros o si el vecino poda fuera de época, después sufren daño los árboles y se terminan secando árboles que ya tienen muchos años y después la reposición y hasta que vuelva a crecer lleva mucho tiempo. Entonces, no todos los árboles, por más que pierdan sus hojas y demás, son aptos para la poda. Exacto, hay árboles que soportan poda, trabajo de poda, y hay otros que son más delicados, que no soportan, digamos, que se lo poden. Por ejemplo, el paraíso, si uno poda un paraíso, que hay muchos casos que después se terminan secando, pero claro, hay un árbol que no soporta el trabajo de poda, entonces cuando los podan después se secan. Bueno, y también yendo puntualmente al trabajo que están realizando, por un lado la poda y por el otro lado también están colocando distintas especies arbóreas. Contame un poco sobre eso. Y nosotros empezamos a trabajar en lo que es un programa a nivel nacional, se llama Ciudades Sustentables, a través de lo cual una de las metas es la forestación. Nosotros elegimos todas especies nativas de nuestro país. ¿Por qué? Porque son especies que están adaptadas a nuestras condiciones, que a la vez traen todo lo que es la fauna, está acostumbrada a esos árboles, no un árbol exótico de afuera, son más resistentes a la enfermedad que hay acá también, están adaptadas a nuestro clima, ¿no? Y bueno, en total adquirimos 500 arbolitos que lo estamos plantando en diferentes espacios verdes de nuestra ciudad. Ya hemos forestado diferentes plazas, avenidas. Y también, aparte de este programa, nosotros habíamos adquirido
El año pasado 500 árboles en la Secretaría de Ambiente de la provincia, que eso tenían un tamaño reducido, lo tuvimos un tiempo en el vivero que ya ahora tiene un tamaño apto para ser plantado, pues si lo plantamos muy chiquito también pueden sufrir daño y demás, rotura, quebradura y después el árbol no se recupera, entonces tengo que esperar que el árbol tenga 1,50 m, 1,60 m por lo menos para que tenga posibilidad de llegar a adulto. Nosotros tenemos planeado también, aparte de forestar estos espacios verdes, llegar a los barrios donde, siempre hablando de arbolado público, ¿no? Que hagan falta, que tengan escasez de árboles en su vereda, como por ejemplo tenemos pensado en lo que es barrio Tolcacher, el barrio Cien Vivienda, y bueno, también hemos tenido por ahí alguna sugerencia de algunos vecinos solicitando árboles en su vereda que no tienen. Por ejemplo, en un caso de calle 3 de Febrero, enfrente de Escuela 91, también nos están solicitando los vecinos. Y bueno, y vamos a ir llegando de a poco, vamos a ir plantando y forestando todos esos lugares. Y creando espacio verde nuevo también. Muchos de estos barrios por ahí tienen un lugar, digamos, un terreno que es municipal, que por ahí tiene una canchita de fútbol y demás. Y también estamos interviniendo en esos lugares con plantaciones de árboles. O sea que esta época, el otoño, además de ser época de poda, también es época para plantar nuevas especies, nuevos árboles. Sí, hay que tener en cuenta por ahí, cuando hablamos de época de plantación, no hay una sola época, sino que depende mucho de qué especie de árboles estamos plantando y cómo viene del vivero. ¿Por qué? Porque si el árbol viene en un contenedor, en una maceta, donde yo retiro la maceta y me queda el cepellón que se llama, que es el conjunto de raíces con las tierras, ese arbolito lo podemos plantar en cualquier época del año. Bien, por ahí dependiendo, si lo vamos a plantar en verano, por ahí evitar que sea los meses de enero, por ejemplo, que sabemos que el sol está muy fuerte. Pero bueno, si tenemos la precaución de cuidarlo, de regarlo todos los días y darle la protección, tranquilamente lo podemos hacer. Igual en invierno. ¿Qué pasa por ahí en invierno? Estos árboles que estamos plantando nosotros, cuando son chicos todavía pueden sufrir algún tipo de daño por helada. Lo que nosotros vamos a hacer en invierno es protegerlo con una malla antihelada que se llama, que la colocamos cuando empiezan los peligros de helada. Y pasan todo el invierno así, en primavera le sacamos la malla y siguen su crecimiento. Esto lo tenemos que hacer los primeros años de vida hasta que el árbol ya alcanza una altura donde no sufre prácticamente daño. Igual que el tema del riego, los primeros años lo vamos y lo regamos. En este momento lo estamos regando 3 veces a la semana nosotros. ¿Y cuáles son algunas de esas especies nativas que se están plantando y que también un vecino puede plantar, por qué no, en su lugar? Bueno, estas son especies nativas que son originarias, que nacen en forma natural, digamos, en el norte de nuestro país. Tenemos lo que es el apacho rosado, que hay varios ya plantados acá en nuestra ciudad, jacarandá y virapitá, que ese arbolito no hay mucho acá en Basavilbaso, son muy contados con los dedos, pero en la ciudad de Paraná, por ejemplo, hay mucho que da una flor amarilla, que le dicen lluvia de oro también, un hermoso árbol, muy parecido al jacarandá, pero de flor amarilla. Tipa, que es un árbol grande, que son para los parques, y pezuña de vaca, que es un árbol que por ahí algunos lo confunden con otro que tiene espina y demás, pero este no tiene espina. Y por ejemplo en la ciudad de Gualeguaychú han plantado en todo lo que es la zona nueva esa de la costanera, han forestado todo y le dan una flor rosada, blanca, y un lindo arbolito, porque un arbolito chico por ahí si van a plantar en la vereda. Yo por ahí nosotros nos recomendamos, si la vereda es muy angosta, plantar por ejemplo fresno, que no es nativo, pero te lo doy como ejemplo. El apacho rosado también es un árbol que se hace grande, el jacarandá también se hace grande, la tipa ni hablar, es un árbol muy grande, que por ahí sí, nosotros esos árboles los estamos plantando en las plazas o en las plazoletas, porque son árboles, digamos, que tienen muy frondosos, que quedan lindos en los parques, pero por ahí en la vereda pues traen problemas, son árboles grandes o interfieren con los cables, o la raíz levantan la vereda, o pueden sufrir algún daño en la edificación también, así que
esa especie nosotros no la estamos recomendando, sí los árboles de menor porte. Por ahí nosotros en el área de ambiente, cuando el vecino quiera plantar un árbol, se acerca, nosotros tenemos ya una lista de especies para recomendarle. Eso está en la ordenanza de arbolado, que también el vecino se tiene que acercar y consultar en el área de ambiente, tanto para plantar un árbol como cuando les está ocasionando algún daño a la vivienda o la vereda, que bueno, en esos casos si hay que extraerlo, digamos, el vecino tiene que reponer 2 árboles por cada árbol que extrae para de alguna manera subsanar el daño que se está causando al extraer el árbol.